Tiene la palabra el diputado Marco Lavagna. Gracias, presidente. Y permítame primero agradecerle a la Cámara y a usted en particular el regalo de cumpleaños que me han mandado al despacho, así que le agradezco. De nada, señor diputado. Estamos discutiendo hoy el presupuesto y creo que es importante entender qué es el presupuesto. El presupuesto es el corazón de las políticas públicas, es el que le permite a un gobierno, le permite a la ciudadanía saber cuál va a ser el rumbo de su política pública. Con lo cual no estamos discutiendo simplemente una ley, sino que estamos discutiendo la ley de leyes. Esa es la significancia del presupuesto y hay que tomarlo con esa importancia. Yo he escuchado durante el debate que se ha dado hasta el momento varias cuestiones que podría criticar para un lado y para el otro. Yo le escuchaba al diputado Pastori antes hablar del déficit histórico que había dejado el gobierno anterior en el 2015. Bueno, el déficit histórico va a ser este año. Este año vamos a llegar a un déficit del 7%. En el presupuesto que había mandado el gobierno anterior estaba estipulado 3,5%, que era parte de las prácticas que se solían utilizar. Poner déficit, por ejemplo, en el año anterior, que iba a ser del 1,9, cuando en el 2014 terminó llegando al 4,1. En el 2016 se puso que iba a ser 3,5, va a terminar siendo cercano a 7. Este año yo creo que los parámetros que usa el gobierno para hacer el presupuesto son parámetros más reales, son parámetros dentro de un escenario que es alcanzable. Creo que también, si bien es alcanzable, creo que es un escenario muy optimista el que está planteando el gobierno y en consecuencia creo que va a tener que ir ajustándolo. Y creo que va a terminar en un déficit parecido al que va a tener este año, dependiendo de si aplica o no aplica pragmatismo electoral y descuida un poco las cuentas públicas y empiece a hacer política electoral justamente en estos años. Que esto es típico en Argentina. En el 2014, en el gobierno anterior, pasó exactamente lo mismo que pasó este año. Un ajuste fuerte que terminó en recesión económica, terminó en devaluación, terminó en ajuste tarifario, terminó en aumentos de precios muy fuertes. En el 2014 también llegamos al 40% de inflación. ¿Qué es lo que pasó este año? ¿Qué pasó después? El 2015 vino el año electoral y empezamos a hacer correcciones o pragmatismo electoral. ¿Qué es lo que le puede pasar al gobierno en el 2016? Que se vea tentado a hacer pragmatismo electoral y empiece a descuidar nuevamente las cuentas, se empiece a tentar con el tema de los endeudamientos y empiece, si se quiere, un camino que indefectiblemente lo va a llevar a que en 2018 se cumpla la profecía de los años pares, que tenga que volverse un ajuste. Para el 2019 volver a aplicar a pragmatismo electoral para ganar las elecciones presidenciales. Entonces creo que tenemos que romper esa lógica. Yo celebro la discusión que se ha dado sobre este presupuesto. Creo que hemos recuperado, en todo este proceso que hemos llevado, hemos recuperado justamente la discusión sobre esta ley de leyes. Más allá de las distintas posturas, más allá de si uno está más de acuerdo, menos de acuerdo con los parámetros que se utilizaron, hubo una discusión. Y se pusieron en la discusión conceptos que hace mucho tiempo no se discutían. Y creo que hay que mencionarlo esto. Federalismo, el equilibrio de los poderes, las prioridades en los gastos y el control y la transparencia que tiene que tener un presupuesto y el control de las cuentas públicas. Todo esto se puso en el debate. Creo que nos falta mucho camino para recorrer. Esto creo que ha sido un primer paso que se ha dado, pero en todo caso celebro que ya se ha dado la discusión y creo que más allá del trabajo que ha realizado toda la Comisión de Presupuesto de Hacienda, vale destacar la labor que se ha podido llevar adelante de forma muy satisfactoria con el diputado Laspina, el diputado Mazzot, el diputado Diego Bocio,
que tuve la oportunidad también de estar en esas discusiones permanentes, otros diputados que se iban sumando permanentemente a la discusión, y esto es muy bueno que se tenga esta discusión, que se haya podido llegar a un presupuesto donde se han realizado, respecto del proyecto original, se han realizado 20 cambios en el articulado. Se han eliminado 3 artículos y se han incorporado 20 artículos adicionales al proyecto original. Se han agregado planillas de obra, se han agregado modificaciones de todo tipo. Y esto creo que amerita que uno lo festeje y trate de seguir profundizando este debate. No quiero ser iluso también, creo que este debate se dio porque nadie tiene mayorías, si no posiblemente no hubiéramos podido avanzar en esta línea. El tema del endeudamiento es para Argentina un tema muy complejo. Argentina, lo he dicho en más de una oportunidad, es como un alcohólico en términos de endeudamiento. Empieza con un trago y después no termina. Y para Argentina la deuda es eso. Empezamos a tomar deuda y después no sabemos cómo frenar. Y eso fue uno de los puntos centrales en los que nosotros pusimos un interés particular en lograr una mayor transparencia, un mayor control. Indefectiblemente, con un déficit fiscal como el que estábamos hablando, había que pagarlo de alguna manera. El gobierno anterior lo pagaba con emisión monetaria, con deuda interna, utilizando las distintas cajas de ANSES, por ejemplo, Bancos Nación, las distintas cajas locales. Este gobierno parecería estar inclinado, y por lo menos lo que ha hecho en estos meses, a volver al endeudamiento externo. Ambos endeudamientos terminan mal, es imposible que terminen bien, con lo cual creo que tenemos que ser muy precavidos en cómo hacemos para no caer nuevamente en tentaciones de barrer debajo de la alfombra la mugre, porque total tenemos la herramienta de la deuda que nos va a permitir tirar un poco más. Creo que hay que ser muy claro en esto y hay que ponerle mucha atención. Es por eso que parte de las modificaciones centrales fue justamente eso, la información que se tiene que brindar, esto en la bicameral que hemos conformado en la ley de holdouts, cuando le discutimos que se creó la ley bicameral, creo que tiene que estar muy al día la discusión sobre cuál es el proceso de la deuda y cuáles son los programas financieros que el gobierno quiere llevar adelante. Para mí son temas centrales. La discusión se centró, más allá de estos conceptos, en recuperar la solidez y el equilibrio de los distintos poderes del Estado. Esto se ha discutido muy fuerte con el tema de superpoderes, con la ley de administración financiera. Yo quiero ser sincero, para que tampoco nos engañemos. Los superpoderes hubo que arrancarlo con tirabuzón, más o menos. Venimos con la discusión de superpoderes desde holdouts. Recién ahora, quizás porque no había otra más que tratarlo, se está poniendo sobre la mesa. Y el presupuesto que manda el Ejecutivo tenía un superpoder incluido, que era el artículo 51, que fue uno de los artículos que eliminamos. Con lo cual, creo que más allá de tener plena confianza en la intención que puede haber en muchos de los diputados de esta Cámara, del oficialismo, de tratar de ir en mayores controles, mayor transparencia y mayor rigurosidad en el tratamiento del presupuesto, creo que el Ejecutivo tiene que tener cuidado que sus palabras no terminen siendo arrasadas por lo que escriben los papeles o en las leyes. El tema del equilibrio federal fue uno de los temas que se discutió mucho y yo no coincido con alguna de las apreciaciones que ha hecho el diputado que habló anteriormente. Se hizo un esfuerzo muy grande, esto hay que reconocerlo, el gobierno, producto del fallo de la Corte, producto de las composiciones de la Cámara, pero hizo un esfuerzo muy grande en términos de empezar a caminar un sendero de mayor federalismo. Parte de la discusión que se dio en el presupuesto fue que este sendero que se había iniciado no se enlentezca, sino que continúe. Y en ese sentido se incorporaron muchas cuestiones. Se incorporó partidas adicionales para el Fondo Solidario o el Fondo Sojero, como se lo conoce también, que esto para que le lleve a las provincias y a los municipios para realizar obras. Se incorporó temas de deudas, se incorporó temas de
cajas previsionales que estaban pendientes de resolución, con esquemas automáticos. Se ha avanzado sinceramente mucho. De vuelta, creo que el trayecto que hay que recorrer todavía es muy grande y no hay que abandonar la lucha en tratar de recuperar estas cuestiones que para mí son absolutamente centrales. Se ha incorporado un artículo que no muchos le prestan atención, pero en la hora de controlar al Poder Ejecutivo, controlar las finanzas públicas, es absolutamente esencial. Y esto es en el artículo 13. Se amplió los alcances de la información que tiene que brindar el Poder Ejecutivo sobre los fondos fiduciarios. Para que nos demos una idea, los fondos fiduciarios hoy manejan cerca de 90.000 millones de pesos de recursos del Estado. Y son recursos que nosotros no votamos con este presupuesto. Están en paralelo a lo que es este presupuesto. Significan 4,5 de los recursos consolidados que existen, con lo cual hay mucho por trabajar en la transparencia y el control de estos fideicomisos. Y este punto es esencial. Este punto le da también equilibrio y empieza a poner realmente al Congreso en recuperar el poder de contralor que tiene naturalmente sobre las cuentas del Estado y el comportamiento del presupuesto. Se han incorporado un artículo que también para mí es muy importante, que no tiene un efecto inmediato, por lo menos para este presupuesto, pero sí que abre la discusión hacia adelante, que es el artículo 77, que habla sobre la forma que se tiene que presentar el presupuesto. En este artículo básicamente insta al Poder Ejecutivo a que traiga una propuesta, que esto lo haga para el 30 de junio del 2017, una nueva propuesta de cómo son las planillas, cómo es la discusión del presupuesto y qué es lo que se tiene que discutir. Esto no es porque no haya información sobre lo que se discute, pero muchas veces, o que no haya transparencia, pero creo que en aras de tener mayor precisión sobre qué votamos en términos de las prioridades de los gastos, me parece que es hora de empezar a cambiar la forma que se presenta el presupuesto y qué es lo que se puede hacer después con decisiones administrativas. El federalismo ya lo he comentado, que creo que se han hecho muchos avances. Se han hecho también modificaciones en términos de prioridades y se han modificado artículos en términos de las prioridades del gasto. Para esto se han ampliado partidas para ciencia y técnica, algunas de estas ya el diputado Laspina las ha anteriormente enumerado. Pero creo que es importante también que se haya logrado empezar a modificar en las cuestiones donde los distintos sectores políticos tenían prioridades o veían cuestiones que no eran o no iban por el camino correcto. Como decía antes, yo creo que hemos iniciado un camino que recién empieza. La discusión del presupuesto, recuperar todas las funciones que tiene que tener el presupuesto son absolutamente centrales a mi entender. Y esto es un muy buen primer paso. Creo que parte de los vaivenes que hemos tenido en política económica, de irnos de una punta a otra, o el péndulo que muchas veces se llama, está relacionado a que muchas veces los presupuestos han terminado siendo vulnerables. Fíjese que no solo se vulneraba con el artículo 37, que esta es una de las discusiones que tenemos pendientes, y esto es también uno de los mensajes que le quiero pasar a la Presidencia, a todo el cuerpo legislativo y también al Ejecutivo. El 37 es una parte el artículo 37 es una parte del problema de los superpoderes. El problema más grande los tenemos en los DNU. Es cierto que los DNU tienen un mecanismo de control por parte de la Cámara, que yo creo que hay que modificarlo. Creo que la última modificación que se hizo a la DNU, a la reglamentación de DNU, fue mala y hay que modificarla nuevamente. Pero el Ejecutivo hoy tiene aprobado, el Ejecutivo o toda esta Cámara, tiene ya en discusión por lo menos 4 decretos de necesidad de urgencia que tienen despacho de la Comisión Bilateral que no están siendo traídos al recinto. Y eso también es un problema de superpoderes y es un tema que tenemos que corregir. Porque si no, de vuelta,
tenemos el discurso de empezar a corregir los superpoderes, pero después los vulneramos con las acciones. Nuevamente, es auspicioso que hayamos empezado a recorrer este camino, es auspicioso que podamos discutir seriamente el presupuesto y haber tenido las mesas de negociación, las charlas, las discusiones que han sido arduas, duras, tensas también en su momento, pero que nos han llevado a tener un presupuesto que creo que es mejor que el que había llegado originalmente. Esperemos que este camino que iniciamos podamos profundizarlo y empecemos a corregir todas las falencias que todavía aún el sistema mantiene. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado.